Hablando del otro día de audios, de los audios virales, hablando del tema de Marcelo Tinelli, de los audios virales que quizás en épocas hasta de campaña empiezan de campaña. Yo digo que campaña siempre, ¿no? Puede ser una campaña meramente política o campaña porque hay que torcer cierta situación o ver de bajar línea por cierta opinión. Y algunas veces se retocan, nosotros en nuestra jerga de comunicación, es tocar un audio como para que parezca verdadero, pero no lo es. Y quiero hablar sobre esto con la abogada platense Marina Benítez Demschenko, que es especialista en Derecho Informático, viralización, audios falsos y campañas de desinformación. Y con la doctora Marina Benítez Demschenko estoy en contacto. Marina, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esto es todo real, acá no hay nada fake, está, me imagino, en el estudio. A ver, déjamelo escuchar, no, esto es fake. Y ya lo tienen en un oído, o llaman a alguien y dicen, no, acá se puede hacer una acción legal. Bueno, vamos a empezar a desandar este camino, Marina, para que le contemos a las personas que están del otro lado, cuán peligroso puede ser una viralización de un audio, cuánto daño se puede hacer y qué sanciones le puede caber. ¿Puede haber una sanción para el que emite un audio privado, sea o no legítimo, no importa, pero si no es legítimo, peor aún, pero es un audio entre dos privados, alguien lo toma, lo capta, lo roba, no sé cómo, y lo difunde? ¿Puede haber una sanción? Sí, la verdad es que sí, es un tema que se está viendo muchísimo más frecuentemente ahora en tiempo de encierro, donde nos vinculamos con las tecnologías de la información y la comunicación como quizás único camino, ¿no? En gran parte de los casos, incluso para hacer llegar, como en lo que planteas, determinada información, pero la realidad es que no por ser información o por considerarse información debiera ser tratada con liviandad. Esto me refiero específicamente a, por ejemplo, servicios de mensajería instantánea como lo son WhatsApp, Telegram, donde se mantienen conversaciones privadas, donde se vuelca muchísima información, datos, opiniones, y hay como una suerte de desconsideración de la privacidad. Entonces, ¿qué pasa? Se reenvían, se copian, se hacen capturas de pantalla, se pone a disposición de terceras personas que no estaban destinadas a recibirlo, y ahí está el tema. Y esto particularmente el Código Penal argentino lo prevé y lo multa. Entonces no es simplemente el hecho de, bueno, yo creí quizás que era información que debía ser conocida. Hay que tener en cuenta también la expectativa de privacidad de las partes que intervienen, ¿no? Y esto es algo que tenemos que seguir hablando porque se ve cada día más constante y además sin ningún tipo de limitación. O sea, ¿hay algún artículo en el Código Penal que diga sobre la revelación de este tipo de cosas, si es secreta, si no? Porque si es entre privados, asumo que es secreto. Por supuesto, y está destinado simplemente a la persona que lo recibe, ¿no? La función de reenvío de los servicios de mensajería instantánea puede tener, puede causar esto también, está a la mano, ¿no? Es una función que se usa muchísimo y también que tiene su peligrosidad, porque claro, se la saca de la órbita de la privacidad. ¿Y qué pasa con el emisor o la emisora? Pierden justamente control sobre eso que volcaron con buena fe o no, no importa, pero que estaba destinado a la reserva, ¿no? ¿Y qué rol juega el periodismo, nosotros, el periodismo, los medios de comunicación en esto? Porque algunas veces, cuando uno pide información para chequear cosas, bueno, en la avidez de cada uno está también en recabar la mayor información posible. Esa información que nos llega, por supuesto el periodista dice nunca se revela la fuente, pero ¿qué pasa si se revela? ¿Qué pasa si se filtra? La clásica, se filtró un audio. ¿Sobre quién recae la culpa? ¿Sobre uno de los dos que fue el primero que brindó la información, que supuestamente la otra persona la iba a atesorar y nunca iba a salir a la luz, o iba a reservar la identidad de esa persona, o también de la otra que hace las veces de difusora? Bueno, el artículo 155 del Código Penal argentino prevé a quien se halla en posesión de
en este caso, por ejemplo, contempla varios supuestos, pero en este caso estamos hablando de la comunicación electrónica. Esa persona es la que tiene la responsabilidad de mantenerlo en la guarda, el que hallándose en posesión de una comunicación electrónica. Entonces, si nos ponemos a pensar también paralelamente en el efecto de viralización, sería prácticamente muy complejo y a su vez también acarrearía un procedimiento eterno perseguir o estar detrás de cada una de las personas que difundió una vez que se difundió por primera vez, ¿no? Eso a nivel viralización. Pero quien tiene responsabilidad sobre esa información es quien se halla en posesión, o sea, la persona que primeramente lo recibe. Y ahí está justamente la obligación consecuente de mantenerla en la esfera de la privacidad. Cuando esta esfera de la privacidad es vulnerada, bárbaro, entonces la ley acá determina que la persona que lo hizo es pasible de una multa que va de 1.500 pesos a 100.000 pesos, teniendo en cuenta una cosa, ¿no? Este monto no está actualizado, así que bien podría llegar a determinarse eventualmente frente a una denuncia un monto mucho mayor según el tenor del contenido, y por otro lado también pensándolo como en función de qué es lo que causa o que puede llegar a causar, porque este artículo también prevé que puede llegar a causar perjuicios a terceros, ¿no? Y por supuesto, si hay información que se está revelando indebidamente, no solo la persona que lo envió en primera instancia puede ver vulnerada o podría efectivamente sentir la vulneración de su privacidad, sino que también esa información, quién sabe a dónde va a caer o en manos de quién. Sí, cuando se viraliza puede caer en cualquier lugar, ¿no? Y cómo el resto va a reaccionar con esto, ¿no? Por supuesto. Sí, Marina, también existen equipos y allí quiero detenerme específicamente cuando, por ejemplo, no, este audio está armado. Nosotros sabemos o hay herramientas en los medios de comunicación cuando se editan notas, ¿no? Para cortar, para ser más escueto con ciertos conceptos. Bueno, lo mismo se puede armar para armar un audio, teniendo en cuenta ciertas calidades y ciertas cosas donde ya la mano de quien lo hace, bueno, está ya en lo mejor o peor de la calidad del audio. ¿Hay técnicos que se especializan en todo esto? ¿Ya existe esa figura de determinar, no, es una fake news, está armado, mirá este decibel como está muy por debajo de aquel, o todavía hay mucho camino y hay un vacío ahí en ese sentido? No, yo creo que mediante pericias informáticas, un perito o una perito informático que se vincule, ¿no? Frente a una denuncia, siempre estamos hablando en el caso en que se llevara a un cuerpo técnico a nivel judicial y demás, ese tipo de procedimientos técnicos son muy dables de ser reconocidos, ¿no? Y de ser determinados. Pero pensemos también que los audios y todo lo que tiene que ver con material en soporte digital, en general se efectúa con mecánicas tradicionales, ¿no? Los audios, por ejemplo, que se viralizan, alguien los graba y empiezan a correr y a circular sin demasiado tecnicismo, sin demasiada mecánica informática. Pero en el caso que estuviesen retocados o que estuviesen modificados de alguna manera, bueno, la autenticidad sí se puede, por supuesto que se puede reconocer o establecer o en su caso refutar. Pero esto igual vuelvo sobre la idea de cómo estamos parados y paradas en la sociedad, de manera que cualquier cosa que recibimos enseguida lo ponemos en circulación sin siquiera, por ejemplo, chequear el origen o evaluar qué efecto puede llegar a tener. Y esto es una cuestión de responsabilidad social, pública, ¿no? Más allá de quién lo hubiera generado en primer momento. Porque la cadena se corta si no tiene difusión y lamentablemente todos y todas lo que hacemos es colaborar con que eso continúe, ¿no? Avanzando y haciéndose cada vez más masivo. Entonces hay dos partes. Primero, quien lo hace con mala intención o con intenciones particulares, con intereses específicos. Y en segundo término, quienes receptamos esa información, ese material, y continuamos, ¿no?, en esta cadena generando, bueno, ya sabemos, el efecto posterior que suele ser de instalación de esta información, ¿no? Seguro. Marina, gracias por este momento y también por el concepto vertido. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y me parece muy interesante que hablemos de estos temas porque
nos encontramos con poca alfabetización digital y la verdad es que tenemos que siempre tener en cuenta la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva que tenemos sobre estas cuestiones. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo.